Iglesia del Encuentro, buenas tardes. Qué gozo volver a reunirnos, poder estar juntos nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. Está todo listo para tener juntos este tiempo de reflexión bíblica, de estudio bíblico, de oración, de comunión a través de las redes, a través de los medios digitales. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar en primer lugar para comenzar este tiempo. Luego les invito, si tiene su Biblia a la mano, de una vez vamos a buscar el libro de Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, donde vamos a continuar este estudio bíblico en esta noche, noche también de oración, de encuentro con Dios en la Biblia y en la oración, en el capítulo 1 terminándolo, y luego comenzaremos el capítulo 2. Entonces, con estas palabras de bienvenida, amada iglesia, tengamos este momento de oración. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos has acompañado, porque no estamos solos, porque estamos juntos, porque estamos bien en medio de todas las situaciones, en medio de todas las circunstancias. La Biblia dice que tú estás en control, que tú estás, Señor, con tu pueblo, que tú estás con los tuyos y que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Señor, hoy estamos completando un día más de esta cuarentena, un día más, Señor, de esta pandemia, de esta crisis mundial que nos ha hecho reflexionar, que nos ha hecho pensar, que ha llevado a muchos a tomar decisiones, a acercarse a ti, otros probablemente a alejarse de ti. Pero, Señor, nos acercamos hoy nosotros como tus hijos, como tu iglesia, para orar, para conocer un poco más de tu palabra, para recordar verdades que ya nos has enseñado, para edificarnos mutuamente. Señor, gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Señor, te oramos para que aligeres a aquella persona que no se ha conectado, que hasta ahora lo está haciendo a través de Facebook. Señor, que tú, oh Dios, le ayudes para que esté ya con nosotros y muchos se puedan conectar, Padre Celestial, a esta transmisión, a este tiempo especial, Señor, para compartir juntos la palabra de Dios en este encuentro contigo. Bendito Señor, gracias. Te damos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, la gran bendición, el gran misterio de los siglos. En ese bendito nombre oramos. Amén. Iglesia, vamos a considerar en esta tarde como la inspiración para la oración la carta, en el primer capítulo, la carta de Colosenses. Hace un par de semanas atrás habíamos considerado en el capítulo 1 hasta el versículo 23, y hoy me he dispuesto para que sigamos viendo la carta hasta el capítulo 2, y conforme vamos haciendo un estudio bíblico, una reflexión en este escrito, podamos también ir orando y tener este tiempo de encuentro con Dios en la palabra y en la oración. También más adelante habrán algunas canciones que nos harán reflexionar, que nos harán acercarnos a ti emocionalmente, con alegría, con gozo, cantar para delante de ti confesar, declarar, afirmar, afianzar nuestra fe y nuestra confianza en ti, nuestro Señor. Entonces, vamos a comenzar en esta noche recordando algunas cosas de la carta a los Colosenses. En primer lugar, recordemos que la mayoría de los creyentes en esta ciudad, en esta iglesia de Colosas, eran gentiles. Gentiles en el sentido de que no pertenecían al pueblo judío. Sin embargo, había una comunidad de judíos en aquella zona, y es probable que algunos de ellos se hubiesen convertido y se congregaban con los creyentes gentiles, aunque eran una minoría, pero ejercían, parece ser, bastante influencia sobre sus hermanos gentiles.
Mientras Pablo estaba en la cárcel en Roma en el año 60, recibe la visita de Epafras. Epafras trajo un informe alentador en cuanto al desarrollo y crecimiento de la fe en los hermanos en Colosas, pero también mencionó algunas corrientes teológicas heréticas que estaban afectando a la iglesia. Preocupado por esta situación, viendo el peligro que se cernía sobre la iglesia y sintiendo la responsabilidad apostólica, Pablo entonces se dispuso desde Roma a escribir a la congregación advirtiéndoles a los creyentes del peligro que corrían al prestar atención a estas herejías. Las ideas heréticas surgieron de algunos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Ellos hablaban de ángeles, enfatizaban la importancia de cumplir ciertos ritos de origen judío, como lo vamos a ver más adelante. El peligro con todo ello era que se atentaba contra la fe plena y solamente en Cristo. Una de las características de las herejías es tratar de poner algo al lado de Cristo, complementar la obra de Cristo, complementar el ministerio de Cristo, complementar el sacrificio de Cristo. Esa es una característica de las herejías, que siempre intentan quitarle algo a la obra perfecta de Cristo, a la obra completa de Cristo, a la obra total de Cristo, y poner algo en que nosotros los seres humanos podamos participar para de alguna manera completar lo que supuestamente le ha faltado a la obra de Cristo. Esa es una característica de las herejías que atentan contra el cristianismo. Entonces, viendo Pablo ese peligro, le escribe a la iglesia. ¿Le escribe para qué? Para enfatizar la grandeza de Cristo. Eso lo vimos 3 semanas atrás. Y su obra perfecta de salvación. Pablo declara que si tenían a Cristo como Salvador, no necesitaban nada más. Los creyentes en Colosas tenían que cuidarse de no ser engañados por estos falsos maestros y también tenían la responsabilidad de permanecer en el evangelio que habían escuchado por Epafras. El tema central de la carta se resume en los versículos 9 y 10 del capítulo 2, donde Pablo, hablando de Cristo, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese es el énfasis de Pablo, ese es el énfasis que hemos venido haciendo en estos estudios de Colosenses, y ese es el énfasis en que nos vamos a centrar en esta tarde. Los versículos 24 al 29, que son los últimos del capítulo 1, dicen así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, Pablo, yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo habla aquí del sufrimiento de la iglesia, pero en particular habla del sufrimiento de los siervos, de los que han sido encomendados con una tarea para el ministerio. Aunque Pablo no conocía personalmente la iglesia en Colosas, él se siente identificado con ellos. Por eso en el versículo 24 puede decir: me gozo en lo que padezco por vosotros. No los conocía, pero aún así él sentía en su corazón que cuando sufría por el evangelio, sufría también por los hermanos en Colosas.
¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto? ¿En qué sentido está sufriendo por ellos? El pronombre vosotros no se refiere solamente a los creyentes en Colosas, sino a todos los creyentes gentiles en general. Pablo estaba en la cárcel por predicar el evangelio a los gentiles, pero lejos de estar triste, lejos de estar acongojado, lejos de estar sumido en la depresión, Pablo se gozaba, se alegraba. Él experimentó lo que Cristo promete y ordena en Mateo 5, 10 y 12. Recordemos en este punto lo que el Señor dijo en las bienaventuranzas, en el contexto de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Miremos lo que dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál era la fuente de su gozo? De ese gozo que también habla el Señor en las bienaventuranzas. Aparte del Espíritu Santo, quien produce el fruto de gozo espiritual, miremos Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, el apóstol Pablo también dice que el fruto del gozo es un fruto espiritual, que es un fruto que proviene, su origen directamente viene del Espíritu Santo. Este gozo no es euforia. Este gozo no es la alegría de quien escucha a una persona que hace chistes, que hace discursos, que hacen reír. No es la persona que se siente feliz por algún logro alcanzado en la vida, por dinero o por triunfos. No es ese el gozo. El gozo del Señor es algo que viene, está siempre, es permanente, es constante y no depende de las circunstancias que el creyente esté viviendo. El gozo es algo interno que viene del Espíritu Santo y que no depende de las circunstancias externas que esté viviendo el creyente. Por eso Pablo dice, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, pero específicamente, dice él, es amor y es gozo. Entonces, sin importar las circunstancias que nos rodean, dice Pablo, el gozo que él tenía, que él vivía, en el que él se gozaba, se debía a dos factores. Él estaba cumpliendo el ministerio que Dios le había encomendado. El versículo 25 lo dice. Y estaba completando las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 24 al final. Cristo sufrió en la cruz para redimir a su pueblo. Esa es una verdad central del Evangelio. Ese sufrimiento fue perfecto. No era necesario y tampoco era posible añadir nada a ese sufrimiento, a esa obra redentora de Cristo en la cruz. Cristo es el único redentor. Cristo es el único salvador de la humanidad. Cristo es el único que puede redimir al hombre de su miseria, de su tragedia, de su perversión, de su maldad, de todo lo que el hombre en su miseria vive día a día. Sin embargo, para lograr la extensión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia, era necesario predicar el mensaje de salvación. En ese proceso habría mucho sufrimiento. Cristo, en su ministerio terrenal, sufrió como predicador del reino de los cielos. A lo largo de los siglos, otros también sufrirían por predicar ese mismo evangelio. Y Pablo era uno de ellos. Y aunque estaba sufriendo, él se gozaba, pero no se gozaba por el sufrimiento en sí, sino por lo que el sufrimiento producía, el cuidado pastoral de la iglesia.
Estamos hablando en este tiempo de renovar nuestra fe a través de oraciones que reconocen, que tienen conocimiento de Dios. Hemos hablado de renovar la fe a través de una oración genuina, de una oración transparente como la del publicano delante de Dios. Y también hablamos de renovar nuestra fe a través del cuidado pastoral de la iglesia. Y esto es cuidado pastoral. ¿Los pastores sufrimos? Claro que sí. Sufrimos con nuestras propias cargas personales. Sufrimos con nuestros problemas personales. Sufrimos con nuestras tragedias personales. Pero también sufrimos cuando la iglesia es lastimada. No solo sufrimos por lo que nosotros vivimos, sino también por lo que vive la iglesia. Sufrimos cuando la iglesia es lastimada en la injusticia social. Sufrimos cuando la iglesia es lastimada en la injusticia laboral, como en este tiempo, donde muchos han sido sacados de sus trabajos, han sido echados fuera. Puede ser que con justa razón de muchas empresas, pero en otras circunstancias, creo yo, porque los empleadores aprovecharon para recortar personal y también para ganar más dinero. La iglesia es lastimada cuando la enfermedad la toca, cuando la muerte la toca, cuando los hermanos creyentes sufren escasez económica, como es el caso que estamos viviendo en estos días, cuando la iglesia es usada para fines propios, para intereses personales. Eso duele, eso lastima, eso no está bien. Y a los verdaderos pastores del Señor nos duele. Los que hemos recibido el encargo de cuidar la iglesia del Señor, de apacentar la iglesia del Señor, nos duele lo que sufre la iglesia. Sufrimos también cuando la iglesia se lastima. Ninguno de nosotros se goza cuando la iglesia cae en pecado. Ninguno de nosotros se siente feliz cuando las personas se alejan de la iglesia. Hay personas que se han alejado de nuestra iglesia. Algunas han ido a otras congregaciones, sintiendo o viéndose guiados por el Señor para ir a recibir otro alimento en otros lugares. Está bien, siempre le hemos dicho a las personas, cuando vayan a otro lugar, estén seguros que es Dios quien les lleva a esa congregación para que vayan y para que sirvan como han servido en nuestra congregación. Pero hay personas que se han alejado del Señor y eso duele, es triste, porque cuando una persona que conoce al Señor se aleja, en muchas ocasiones cae en peligros y en pecados terribles y en juicio y condenación delante de Dios, mucho más fuertes que si no hubieran conocido al Señor. También cuando la iglesia se equivoca, porque todos nos equivocamos. Y cuando hermanos en la iglesia, hermanas en la iglesia, cuando nuestros jóvenes se equivocan, cuando se dejan engañar, cuando se dejan lastimar de muchas maneras, sentimentalmente, económicamente, intelectualmente, eso duele. Duele. A nosotros los pastores nos duele que la iglesia sufra. Y por eso participamos de estos sufrimientos de los que habla Pablo aquí. Pablo sabía que Dios le había hecho un ministro. En griego es el diáconos, la palabra diáconos. Su tarea era anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esa palabra, ese evangelio estaba relacionado con el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pablo explica que ese misterio en el versículo 27 es Cristo en vosotros, dice él, los gentiles, la esperanza de gloria. Cuando Pablo habla del misterio, no está hablando del código del Éxodo ni del código da Vinci, no, no es algo que está escondido y que hay que leerlo de una manera especial en la Biblia o en algún libro escondido, en algún lugar lejano, en alguna catacumba. Eso no es un misterio, eso es ficción. El misterio en la Escritura era Cristo, pero una vez revelado Cristo, ya no hay misterio. El Antiguo Testamento está lleno de promesas para los judíos. Dios había prometido bendecir a los descendientes de Abraham, pero el plan de Dios no se limitaba a ellos. Por medio de los judíos, el Señor quería bendecir a todo el mundo. Por eso es que en Génesis 12:3, el Señor le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, yo maldeciré.
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, ese deseo de Dios no se reveló completamente en el Antiguo Testamento. Por eso dice que era un misterio y que ese misterio había estado oculto relativamente desde los siglos y las edades. El misterio era la bendición prometida a Abraham, el misterio del versículo 26. Cristo es la bendición prometida a Abraham. La bendición con la cual Dios iba a bendecir al mundo a través de Abraham era la simiente de Abraham. Y la cumbre, el clímax de esa simiente de Abraham era Cristo. Cristo es la bendición más grande. No hay otra bendición más allá que Cristo. Cristo era el misterio de los siglos. Tenemos que tener claro eso para que cuando leamos esta palabra en los escritos del Nuevo Testamento tengamos completa claridad que ese misterio del que hablan los escritores bíblicos tiene que ver con la revelación de Cristo en su primera venida y en su obra que se lleva a cabo en el Calvario, en la cruz. Lo que estuvo relativamente oculto por tantos años, Dios ahora lo ha revelado claramente a sus santos, incluyendo a Pablo. Habiendo recibido esa revelación espiritual, Pablo se dedicó a la tarea de anunciar, amonestar y enseñar a todo hombre con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La tarea no iba a ser fácil, pero Pablo se entregó a ella, trabajando, luchando, dice él, según la potencia de él. Versículo 29, último versículo del capítulo 1, la cual actúa poderosamente en mí. Esta frase es muy parecida a lo que Pablo dice en Corintios, o escribe en Corintios capítulo 15, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fue por esa dedicación al ministerio que Dios le había encomendado que Pablo estaba sufriendo en la cárcel, pero se goza sabiendo que sufre conforme a la voluntad de Dios y para el bien de la iglesia. Quiero recalcar aquí esa tarea de la que Pablo habla en estos versículos. Él dice, en el versículo 28 dice lo siguiente, que la tarea consiste en anunciar, amonestar y enseñar a todo hombre. Esto es cuidado pastoral. Anunciamos lo que dice la palabra de Dios. Estudiamos, reflexionamos, profundizamos, tomamos tiempo para entender la palabra, para buscar formas creativas de enseñar, para aplicarla correctamente y de una manera acertada a las necesidades y a las vivencias y a las experiencias y a los momentos que vive la iglesia y también la sociedad que nos rodea. Por eso amonestamos cuando hay pecado, por eso llamamos la atención, porque es el trabajo, el encargo y la tarea que el Señor nos ha dado como ministros de Él. Y enseñamos también a todo hombre, y si quieren, agreguémosle ahí, a toda mujer. Esto es el cuidado pastoral, no todo el cuidado pastoral. También va más allá para intentar cubrir las necesidades físicas. También intentamos avanzar a otros campos, a otras formas de la vida, a otras experiencias de las vidas de la iglesia, para tratar de llevar aliento, consuelo, provisión, esperanza. Pero esto es básico lo que dice Pablo aquí de nuestro encargo como pastores en nuestro cuidado pastoral de la iglesia. Anunciar, amonestar y enseñar. Y al final dice Pablo, ¿cuál es el objetivo del cuidado pastoral? Presentar perfecto en Cristo a todo hombre y también a toda mujer. Presentarles aptos para hacer las buenas obras que el Señor ha preparado para los suyos, para su iglesia, delante del Señor, conscientes del arrepentimiento, conscientes de lo que es pecado, conscientes de las verdades básicas del Evangelio y conscientes de la obediencia, de la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Cerremos aquí, terminando este capítulo 1 de la carta a Colosenses, orando. Oremos. Hablando del sufrimiento, vamos a orar.
Vamos a orar por los que sufren en medio del gozo. Hay personas que sufren en medio del gozo. Yo sé que estas personas, algunos de los que voy a nombrar, tienen el gozo y la esperanza en el Señor, pero por el momento sombrío, por el momento triste, por el momento de pérdida, están sufriendo. Por eso digo, sufren en medio del gozo. Ayer nos enteramos que los hermanos Sergio y Judith Martínez han perdido a su padre. Su padre ha muerto, ha partido para la eternidad. Y hay dolor en sus corazones. Y sufren en medio del gozo, en medio de saber que creen en Cristo y que tienen al Señor de parte de ellos consolándolos, sufren. Vamos a orar también por aquellos que han perdido familiares, amigos, vecinos en medio de la enfermedad, quienes han perdido el trabajo y los ahorros en este tiempo. Vamos a orar por aquellos que tienen familiares hospitalizados por causa del COVID o probablemente de otras enfermedades, como el papá y el hermano de nuestra hermana Sandra Díaz. Vamos a orar por aquellos que han perdido el trabajo, como Nelson Prada. Vamos a orar por la familia de la niña María José Conbariza, que a sus 15 años, el sábado, domingo anterior, perdió la batalla contra la muerte y partió a la eternidad. Tenemos también una petición especial del hermano Luis Pinzón, quien pide que oremos por Juan David Cifuentes, un chico de 11 años, hijo de un amigo suyo, que tiene un tumor curable en el cerebro, pero que está en un proceso largo que recién comienza para tratar este tema. Oramos por María Guadalupe, por quien hemos estado orando, por su trasplante de médula. Oramos por la hermana Estela Cuervo, que se encuentra en delicado estado de salud, por Magda Carvajal, por Leli Velázquez. Pero también vamos a orar por los que se gozan en medio del sufrimiento, porque hay personas que han encontrado trabajo en este tiempo. Hay muchos, hay cientos de miles que se han recuperado del COVID en Colombia y en el mundo. Oramos dando gracias porque Marinita, la mamá de los hermanos Morales Soto, de Sandra Lucho y de los otros hermanos, está en su casa, aunque tuvo un quebranto de salud fuerte el fin de semana anterior. Oramos por Elizabeth Valencia, que también se recupera de quebrantos de salud, asimismo por Estrella Velázquez, y también nos gozamos con los que cumplen años hoy, como Rocío Estrada, la esposa del pastor Carlos, y también un miembro del grupo de jóvenes universitarios profesionales, de Alianza Joven Universitarios Profesionales, que están cumpliendo años. Por Eliana, que hoy también cumple años. Entonces, oremos, iglesia. Señor, nos acercamos a ti. Al reflexionar en el sufrimiento del que Pablo nos habla en esta carta de los Colosenses, pensamos en el sufrimiento que vivimos todos, los pastores, los hermanos, la iglesia, todos, Señor, sufrimos. Padre, traemos en esta noche, delante de tu presencia, la vida de Sergio y de Judith. Oramos, Señor, por ellos, por sus hijos, por sus familiares, por sus hermanos, por toda la familia Martínez que ha visto partir ayer al papá de ellos. Trae consuelo, trae fortaleza, trae aliento, trae esperanza. Te lo pedimos, Señor. Aliéntalos, fortalécelos, que el gozo que está en sus corazones, ese gozo que les da paz, ese gozo que les da fortaleza en medio del dolor, esté siempre ahí. Y en este tiempo especial, que lo puedan sentir de una manera particular. Oramos por todos aquellos que han perdido amigos, familiares, vecinos, conocidos por la enfermedad del COVID. Señor, oramos que traigas también consuelo, que también en muchos casos uses estas pérdidas como una forma de acercar a las personas a ti, al arrepentimiento, a la conversión, a creer en ti, a convertirse de sus malos caminos para conocerte, Señor. Oramos, Dios, por aquellos que han perdido el trabajo, los ahorros, aquellos que han visto mermados sus recursos en este tiempo, por la situación laboral que se vive, Señor, en la ciudad, en el país, en el mundo. Oramos, Señor, por la familia de María José Conbariza, la familia de esta jovencita recién de 15 años, una niña que recién empezaba la vida, pero por alguna razón tú tuviste a bien llevarla para la eternidad. Oramos, Señor, por la familia Conbariza,
para que tú los fortalezcas, para que tú los alientes, para que tú, Señor, hables a su corazón. Oramos asimismo por Juan David Cifuentes y pedimos tu sanidad para ese tumor que ha sido detectado en su cerebro. De igual manera oramos por María Guadalupe, para que ayudes a su cuerpo, Señor, a que se adapte, a que este trasplante de médula que se le hizo tenga un buen desarrollo y que pueda fortalecerse, pueda arraigarse en su cuerpo y que poco a poco ya pueda recuperar completamente su salud. Oramos por nuestra hermana Estela Cuervo, que se encuentra en delicado estado de salud desde hace algunos días, Señor. Oramos para que tú la cuides, la acompañes y hagas tu voluntad en su vida y también traigas consuelo y traigas fortaleza y traigas, Señor, ánimo en el corazón de la familia Cuervo, Señor, en medio de esta situación de crisis en la vida de nuestra hermana Estela. Bendice también a Magda, a Leli y a todas aquellas personas que por otras circunstancias han sufrido y están sufriendo quebrantos de salud en este tiempo. Confiamos y esperamos en ti. Pero también oramos, Dios, por los que se gozan en medio del sufrimiento, por quienes han encontrado trabajo en este tiempo. Hay algunos hermanos que aún pareciendo algo increíble, han encontrado, porque tú has abierto puertas, porque tú has mostrado el camino, ellos han encontrado trabajo. Nos alegramos en eso, Señor, nos gozamos y te damos gracias. Por aquellos que se han recuperado de la enfermedad del COVID, por esos cientos de miles que en este país han pasado, se han recuperado, se han levantado, han salido aún de la línea de la muerte quizás, pero han salido, Señor, por tu gracia y por tu ayuda y por tu misericordia, y han seguido adelante, Padre. Oramos, Señor, dando gracias por la vida de Marinita, porque la cuidaste, Señor, en este quebranto de salud del fin de semana pasado, y está en casa con sus hijos recuperándose, Señor. Nos gozamos en la alegría de Sandra, de Lucho y de la familia. Padre, oramos por Elizabeth, por Estrella, dándote gracias por sus vidas y porque les estás ayudando a recuperarse de estos momentos difíciles en la salud. Y también nos gozamos con Rocío, nos gozamos con Eliana, porque hoy están cumpliendo un año más de vida, porque hoy, Señor, les has permitido, Señor, conocerte y celebrar con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, Padre. Gracias por la vida, gracias en especial y particularmente en este momento por la vida de nuestras hermanas. En Cristo nuestro Señor, oramos, Señor. Amén. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación. Aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti, porque tú descansaré en ti, descansaré en ti. ¿De quién temerá el alma mía? Si nuestro refugio ha sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, Jesús, aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti, porque tú serás mi luz, descansaré en ti.
Descansaré en ti. Aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti. Porque tú serás mi luz, descansaré en ti. Descansaré en ti. Continuamos después de escuchar esta melodía, esta canción recién estrenada por el hermano Marcos Vidal, que habla de eso, de descansar en Cristo, de descansar en el que todo lo puede. Nosotros, los que no podemos todo, descansamos en el que todo lo puede, en Cristo nuestro Señor. Continuamos aquí en Colosenses capítulo 2. Vamos ahora a los versículos 1 al 7. Dice Pablo, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quienes todos los tesoros, ahora sí, de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En este punto, Pablo está hablando del fortalecimiento de la vida espiritual. Como ya hemos notado, Pablo no conocía personalmente la iglesia en Colosas. Sin embargo, sostenía una gran lucha por ellos, como dice en el versículo 1 del capítulo 2. Pablo no luchaba en la carne, luchaba en el espíritu. Y aquí hay 4 formas con las cuales Pablo luchaba. Luchaba con el poder de Cristo. Colosenses 1:29. Luchaba también con armas espirituales. Y voy a leer el versículo 29 del capítulo 1 para que recordemos bien esto que el apóstol Pablo ha dicho y que es parte de esas herramientas, de esas armas con las que Pablo tenía la lucha espiritual. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo luchaba, pero no en sus fuerzas, no en la carne, luchaba en las fuerzas y en la potencia de Cristo, que actuaba poderosamente en él por medio de la relación de intimidad que tenía Pablo con Cristo. Luchaba también con armas espirituales, orando por ellos. En el capítulo 1, versículos 9 al 14, dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo luchaba por los colosenses, por los efesios, por los romanos, por la iglesia en general, en el poder de Cristo, pero también orando por ellos. Oraba por la iglesia, oraba que Dios se manifestara, daba gracias por ellos, daba gracias por la obra que había hecho en ellos. Pablo oraba por los colosenses. Dice que también luchaba hablando con los líderes espirituales y reconociendo el trabajo de esos otros líderes espirituales. Pablo no quería ganarse todo el crédito del trabajo de Dios. Pablo reconocía lo que otros hacían. Y aquí él reconoce lo que Epafras, el líder espiritual de la iglesia, estaba haciendo. Él dice en el capítulo 1, versículo 7, afirmando y afianzando lo que había enseñado Epafras, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo luchaba al lado de otros. No quería una gloria para sí. Lo que quería era que la iglesia creciera, que fuera fuerte, que fuera firme, que estuviera nutrida. Y no tenía ningún problema en reconocer lo que otros, como Epafras, hacían por la iglesia. Y luchaba también comunicándose con las iglesias. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. Pablo se comunicaba con las iglesias. Pablo les escribía a las iglesias para tener contacto con ellos, para saber de ellos y también para participarles de las enseñanzas, de la amonestación, que era el encargo que Dios le había hecho. Como apóstol, Pablo, llamado por el Señor a predicar el evangelio, sentía una tremenda responsabilidad por las iglesias, una responsabilidad que lo llevaba a esforzarse tremendamente en el fortalecimiento espiritual, aún desde la cárcel de Roma. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? ¿Por qué luchaba Pablo? Ya vimos las 4 formas en las que Pablo luchaba. ¿Pero por qué? ¿Luchaba para hacer tendencia en una red social? ¿Luchaba para que su nombre fuera reconocido entre las masas? ¿Luchaba para tener mucha gente en un lugar específico y tener muchos seguidores y tener mucha fanaticada? No, Pablo no luchaba para eso. Ese no era el anhelo de Pablo. Pablo luchaba para que los corazones de los creyentes sean consolados, para que los creyentes sean unidos en amor, para que los creyentes tengan un buen entendimiento del Evangelio y para que los creyentes conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Eso es lo que está en estos primeros versículos del capítulo 2 y esta última parte en el versículo 27 del capítulo 1. Recordemos nuevamente, para que los corazones de los creyentes fueran consolados, para que los creyentes estuvieran unidos en amor, para que los creyentes tuvieran un buen entendimiento del Evangelio y para que los creyentes conocieran el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Para eso era que Pablo luchaba, ese era el anhelo de su corazón. Notemos en el versículo 2 del capítulo 2 la manera en que Pablo amontona palabras para dar énfasis a lo que quiere decir. Anhela que los creyentes tengan entendimiento. No contento con esta palabra, añade otra, pleno entendimiento. Y como si eso fuera poco, habla de las riquezas del pleno entendimiento. Y finalmente antecede la palabra, todas las riquezas de pleno entendimiento. Nunca debemos conformarnos con un pobre entendimiento del Evangelio o con nociones rudimentarias de las verdades doctrinales de la fe. Debemos esforzarnos por profundizar nuestro entendimiento del Evangelio. El gran problema de la iglesia cristiana hoy en general es la desnutrición bíblica doctrinal. La iglesia no se está alimentando con doctrina bíblica. Tenemos una diabetes religiosa terrible y tenemos un sobrepeso religioso espantoso. Estamos llenos de postres religiosos,
pero no tenemos una buena nutrición bíblica doctrinal. Estamos llenitos de shows, de espectáculos, de charlas motivacionales, de charlas empoderadoras, pero carecemos de entendimiento pleno de las doctrinas bíblicas, lo que da como resultado una iglesia superficial, una iglesia sin compromiso, una iglesia inconstante, una iglesia farandulera. Eso llena, una iglesia llena de divos y divas, pero una iglesia que no está afectando a la sociedad en la que vive. No es sal buena, no es una sal que esté haciendo su trabajo en evitar la corrupción de la sociedad. La iglesia no se está alimentando correctamente y por lo tanto en su desnutrición no tiene la fuerza para afectar, para impactar la sociedad en la que vive. Cristo no es simplemente un líder religioso inmenso o un gran maestro de ética cristiana. Pablo dice, en él están escondidos todos, subraye esa palabra, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tenemos un tremendo Salvador a quien amar, a quien conocer y a quien entender a fondo y profundamente, porque teniéndolo a él no necesitamos a nadie más. Teniéndolo a él y conociéndolo profundamente, no seremos engañados con palabras persuasivas, como dice el versículo 4, que era lo que estaba amenazando a la iglesia en Colosas. Aunque Pablo estaba lejos de ellos en una cárcel en Roma, él disfrutaba una comunión con ellos en espíritu. Se gozaba del buen orden y de la firmeza de su fe en Cristo. A Pablo no le impresionaba el tamaño de la congregación, sino la manera en que los miembros de la iglesia vivían la vida cristiana. Percibiendo que había un buen orden en esta iglesia en Colosas, Pablo anima a los creyentes a seguir viviendo de esa manera, disfrutando una comunión íntima con el Señor, base de la vida cristiana. Y Pablo concluye esta parte haciendo énfasis en 4 características que deben manifestarse en aquel que tiene la salvación de Dios. Primero, tener raíces profundas en Cristo, estar arraigado en Cristo. Segundo, estar edificados sobre Él, sobreedificados. Tercero, tener estabilidad espiritual en la fe, estar confirmados en la fe. Y cuarto, estar agradecidos, abundando en acciones de gracias. Al cerrar esta parte y ya también concluyendo nuestro tiempo de oración, oremos. Les invito, iglesia, les invito, hermanos, les invito a quienes nos están oyendo en esta transmisión, que oremos. Oremos pensando lo siguiente. ¿Nos preocupamos realmente por nuestra vida espiritual? ¿Esa es una preocupación en este tiempo o solo estamos preocupados por los recursos, por los ahorros, por los bienes materiales, por el detrimento en los patrimonios, en los recursos económicos? ¿Realmente la vida espiritual es una prioridad en nuestra vida? ¿Nos estamos esforzando por mejorar y fortalecer nuestra vida espiritual? Y más allá, ¿sentimos preocupación espiritual por otros? ¿Estamos haciendo algo para fortalecer la vida espiritual de otros? En este tiempo solo tenemos unos pocos recursos. No podemos ir a la casa de las personas para animarlos. Tenemos el teléfono, tenemos conexiones a través de los computadores, pero podemos hacerlo. Podemos preocuparnos por otros. Podemos fortalecer la fe, el ánimo en otros. Tenemos un profundo entendimiento de las doctrinas cristianas que nos ayuden a tener una fe saludable, firme, constante, estar arraigados, sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe y abundando en acciones de gracias. Es para pensar, es para que analicemos, es para que oremos. Les voy a invitar a que en esta parte oremos para que Dios fortalezca la vida nuestra y la vida en general de la iglesia. También para que Dios nos dé hambre y sed por conocer la doctrina bíblica. Pero no solamente hambre y sed por conocer la Biblia, sino también pasión para obedecer la palabra de Dios. Y en especial vamos a orar por la reunión de los hombres. Este sábado los hombres vamos a tener una reunión muy especial
por la tarde a través de Zoom. El pastor Fabián ya envió la invitación para inscribirnos, para tener el link y para compartir. Así que apóyenme, hermanas, hermanos, hijos, jóvenes. Vamos a orar en especial por los hombres de la iglesia, para que este sábado podamos tener un tiempo de alimento espiritual fuerte, saludable, nutritivo, y también para que toda la iglesia lo siga recibiendo a través de cada encuentro con Dios, a través de cada culto dominical. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu iglesia, gracias por el encuentro. Gracias, Señor, por las bases firmes que dejaron aquellos que hace mucho tiempo pasaron por la iglesia y que nos enseñaron las verdades fundamentales de tu palabra, que nos dieron, Señor, el alimento nutritivo, fuerte, saludable de la palabra. Gracias, Señor, por los fundamentos firmes que tiene el encuentro. Señor, ayúdanos a profundizar en esas verdades, a recordar esas verdades. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos espiritualmente desde la palabra. En oración, sí, pero también en el entendimiento, en el conocimiento de la palabra y de Cristo, Señor. Padre, oramos para que inquietes, despiertes, animes nuestros corazones para fortalecer a otros, para dar una llamada a otro, para animar la fe en otro, para cuidarnos también entre nosotros como hermanos en Cristo. Señor, ayúdanos a cuidarnos, a amarnos, a fortalecernos, a animarnos unos a otros como hermanos en Cristo y miembros de la familia de Dios. Y danos, Señor, esa hambre y esa sed por la doctrina bíblica, Señor. Ayúdanos a anhelar, pon en nosotros ese querer anhelar tu palabra, querer anhelar estudios profundos, no solo quedarnos ahí con la nata, no solo quedarnos ahí con el postrecito, no solo quedarnos en la superficialidad de la palabra, sino también profundizar en ella. Danos, Señor, la capacidad de comprender verdades bíblicas profundas, de profundizar en las doctrinas de la salvación, en las doctrinas de Cristo, en las doctrinas de Dios, en las doctrinas de la escatología, en las doctrinas de la vida cristiana diaria, en las doctrinas de la Escritura, en conocer cómo fue escrita tu palabra, quiénes fueron los autores, cuáles eran los objetivos que ellos tenían, y así edificarnos y fortalecernos y tener una fe que realmente esté basada en tu palabra, que sea bíblica y que realmente podamos defender con argumentos, presentar con argumentos y también, Señor, compartir con argumentos. Señor, danos pasión por obedecer tu palabra. Que eso que conocemos, que eso que aprendemos y aprendamos, Señor, se transforme, se convierta en obediencia en nuestras vidas. Que nuestra vida, Señor, sea perfecta, preparada y entregada y presentada delante de ti para toda buena obra, como dice Pablo en sus cartas, Dios. Porque para eso hemos sido predestinados, para las buenas obras, Señor. Padre, ayúdanos, fortalécenos en el espíritu, en nuestra área espiritual, Señor, para obedecerte con pasión, con ánimo, con compromiso, aún con lágrimas, quizás de sufrimiento, porque a veces obedecer cuesta, pero pone en nosotros ese ánimo, ese deseo, esa pasión por hacer tu palabra como Cristo. Cristo dijo en el Evangelio de Juan que para él hacer tu voluntad era su comida y su bebida. Que eso sea también para nosotros, que para nosotros sea nuestra comida, nuestra bebida, nuestra prioridad, obedecerte. Obedecer lo que vamos conociendo, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos profundizando de tu palabra. Señor, en especial en esta hora, oramos por los hombres de la iglesia. Gracias, Señor, por el tiempo de encuentro que tuvimos un par de meses atrás. Gracias por esas reflexiones que el pastor Jairo Suárez trajo a nuestras vidas. Señor, te ruego, Padre, que tú inquietes a la iglesia, que inquietes a los hombres, para que este sábado en la tarde podamos conectarnos. Oro también por los jóvenes, Señor, oro por las mujeres, oro por cada ministerio, pero en especial, Señor, por los jóvenes, por los hombres, perdón, Señor, para que inquietes, alientes y fortalezcas
esta necesidad de formar este ministerio, de darle bases firmes y seguras y fuertes para que como hombres nos edifiquemos, para que como hombres entendamos el rol, el papel, el plan que tú nos das en la familia y en la sociedad, Señor. Que seamos hombres convertidos, hombres entregados, hombres sabios con pleno entendimiento de tu palabra, hombres que demuestren en sus acciones la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a cada hombre de la iglesia, a esos 80 y tantos que hace 2 meses se conectaron al encuentro de hombres, para que la invitación llegue y para que los inquietes a que se conecten y estén con nosotros. Padre, bendice cada espacio de nuestra iglesia, bendice cada transmisión, bendice la transmisión del viernes, bendice la transmisión del sábado, de los hombres, de los niños, de los jóvenes, el domingo también, Señor. Bendice nuestra transmisión del culto dominical. Y la semana que viene, bendícenos, Señor, en la participación de la Convención de la Alianza. Seguimos orando por este tiempo, porque es parte de nuestra iglesia, porque es importante para nuestra iglesia, y por eso lo colocamos delante de ti. Y oramos para que todos los que están trabajando estén preparados, para que tú los fortalezcas, para que tomes el control de todo lo que ellos están haciendo desde Armenia y otras ciudades, y para que ese tiempo sea de edificación, de fortaleza, de ánimo, de arraigamiento de nuestra fe como pastores y siervos y líderes en toda Colombia en la Alianza Cristiana y Misionera. Padre, colocamos delante de ti nuestra iglesia, colocamos delante de ti la Iglesia Alianza Cristiana en Colombia, Padre Celestial, con acción de gracias, dándote gracias por tu bondad, dándote gracias por estar con nosotros en esta hora que ya se acaba, por estar con nosotros en cada momento, como hemos dicho, en el sufrimiento, en el gozo, en la preocupación, en la alegría, en el cansancio, en el relajamiento, en el estudio, en el trabajo, en todas las áreas de nuestras vidas, de nuestra iglesia, Señor. Padre, gracias. Gracias, confiamos en ti. Como cantaba Marcos hace un rato, el pastor Marcos Vidal, descansamos en ti y descansaremos en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero terminar este tiempo recordando nuestras transmisiones semanales. El viernes a las 6 de la tarde tendremos el encuentro con Dios. También tendremos el sábado las transmisiones de Alianza Joven, y el domingo y el sábado especial en la tarde, este tiempo de reunión de los hombres por el que hemos orado. Pueden consultar en la página web o también en los otros medios de comunicación de la iglesia las horas y la forma de inscribirse a este evento. Invitados también para el domingo, para nuestro culto dominical que empieza a las 9 de la mañana la oración y a las 10 el culto, y también para que estemos orando juntos y estemos animándonos a la fe, a las buenas obras, al crecimiento espiritual. Al terminar este tiempo, quiero despedirles con esta canción que también es muy reciente del hermano Vidal, del pastor Marcos, para que se vayan con ella y se vayan con la esperanza y con este mensaje que él nos transmite. No estamos solos, no estamos solos. Buenas noches, iglesia. Dios te bendiga. Lo que hoy se escapa de nuestra razón, y sabremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros, y aunque el miedo nos llevó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu
lo que la noche ayer nos enseñó. Cantaremos todo lo que tú moviste a nuestro favor. Un ejército de ángeles lucharon por nosotros, y aunque el miedo nos llegó a dudar, siempre supimos que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida. Que nunca estuvimos solos, que fuiste un escudo fuerte, que ni de noche ni de día tu mirada se apartó, porque fue tu amor nuestra bandera, tu misericordia nuestra protección, para preservarnos, para protegernos, para preservarnos la vida.